Bien. Bueno, hermanos, luego de unos días, bueno, la semana pasada tuvimos reunión unida, entonces tuvimos que interrumpir. Ya estamos llegando hacia el final del fruto del Espíritu Santo. ¿Se lo acuerdan de memoria? ¿No? Bueno. Miren, yo les voy a dar una regla mnemotécnica. ¿Saben lo que es una regla mnemotécnica? Es una regla para que vos te acuerdes a través de algunas pistas, algunas palabras. Y la regla que una vez me la dijo un chico y no me lo olvidé más: hago papa, bebo fe, mate. Hago papa, bebo fe, mate. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo es? Hago papa, bebo fe, mate. Acuérdense esas palabras y siempre se van a acordar de los... ¿Cuántos son? ¿11? 9. Porque ustedes saben que había algunas Biblias que le habían puesto 2 más. ¿Sabían ustedes? Continencia y castidad. Las Biblias de la versión católica de algunas ediciones agregaron esas 2 manifestaciones a Gálatas capítulo 5, que tienen que ver, no me di cuenta de traerla porque tengo una Biblia impresa de esas que la tienen, lo tengo marcado, para justificar el celibato, continencia y castidad como 2 manifestaciones más del mismo fruto del Espíritu, pero no son, no están en el original. Así que hago papa, bebo fe, mate. Son 9 nomás. Y hoy estamos en la M de mate, en mansedumbre. Y la palabra que se traduce como mansedumbre viene de una palabra griega que es praotes. No importa, no hablamos en griego nosotros en la calle, lo importante es que entendamos el significado. Pero a veces está bueno ir al original porque podemos ver dónde más se usa esa palabra, que implica dulzura, apacibilidad, alguien que es como pacífico en su manera de tratar, y también está muy relacionado con la humildad, la humildad y la sujeción. Con lo cual hay un hombre, se habla del hombre manso, que es el hombre que expresa y vive la mansedumbre. ¿Y qué es un hombre manso? Yo copié la definición de un autor acá que dice, porque viene de ese verbo praotes y el hombre manso es praus, mansedumbre es praotes. Entonces se habla del hombre praus. Y dice, hay un escritor, Barclay, que dice que nunca se aira, o sea, se llena de ira a destiempo. Se usa con respecto a un animal, este verbo, que ha sido domado, como un caballo. ¿Quién monta a caballo acá? ¿Alguno montó a caballo alguna vez? Unos cuantos, Bueno, ¿vieron que le toca a un caballo? Puede ser un caballo medio potrillo de esos que saltan, o puede ser manso. Y un caballo que es manso, ¿vos qué característica tiene un caballo manso? Tranquilito y dócil, ¿no? Le tirás de la rienda para un lado, dobla. ¿Cómo dijeron? Obediente. Fíjense que la mansedumbre tiene alguna relación con eso, con un buen... Es alguien fácil de llevar, alguien fácil de llegar, alguien que de alguna manera toma lo que el otro dice. Es alguien que no es alguien débil necesariamente. Un caballo tiene mucha fuerza y sin embargo manso es una fuerza bien encarrilada, ¿no? Alguna vez fue salvaje ese caballo, pero fue amansado. Y el hombre manso es estar bajo un perfecto control. ¿Cuántas veces nosotros no obramos y no vivimos mansamente?
Generalmente cuando uno piensa en el manso hoy en día piensa en una persona que es débil, se usa la palabra pusilánime, como que es una persona que no tiene carácter, que no tiene ninguna manera de expresar sus ideas, así, ¿no? Hoy en día está como mal vista la mansedumbre, porque vivimos en un mundo que no es manso, ¿no? Pero Dios nos dice que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, en la vida del creyente. No nos olvidemos que los cristianos tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que genera un fruto en la vida, y esa vida se ve reflejada, ¿no? La Biblia nos enseña que el hombre por sí solo no consigue la mansedumbre, sino que es un fruto. Y el Señor Jesucristo habla de él mismo. Vamos a ver Mateo 11:29. Mateo 11:29. Hoy estoy con la Biblia de Graciela, porque vinimos por separado y la mía quedó en casa, pero 11:29, así que me va a costar un poco más llegar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo es aquel que es manso y del cual nosotros debemos aprender. Y Él a través de su Espíritu nos da la posibilidad a nosotros de ser manso, como de tener amor, como de tener gozo, como de vivir en paz, tener paz, paciencia, benignidad, bondad, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? En conclusión, la mansedumbre, ¿no?, implica un perfecto control, una fuerza controlada, pero es importante destacar algunas cosas, ¿no?, para no confundirnos. En principio, podemos decir que la mansedumbre no necesariamente se ve solo externamente, ¿no? Es decir, no se fundamenta en lo que yo muestro hacia afuera. Yo puedo mostrarme hacia afuera como muy tranquilito, muy quietito y sin embargo no ser una persona mansa. No ser una persona mansa. No necesariamente lo que nosotros vemos y oímos es lo que está dentro del corazón. El Señor sí ve el corazón, nosotros no vemos el corazón. Pero una persona que hacia afuera se muestra apacible, dulce, no necesariamente quizás es manso. No es tampoco una disposición natural de nacimiento. No es que algunos nacen mansos y otros nacen sin ser mansos. Es rebelde, digamos. No es eso tampoco. Hay gente que ha nacido, digamos, con un carácter muy apacible y sin embargo pueden no ser mansos. Y hay gente que ha nacido con un carácter quizás, o que a veces actúa de manera muy firme y sin embargo pueden ser mansos. ¿El Señor Jesucristo es manso? Sí. Y sin embargo un día volcó la mesa de los cambistas y dio un azote de cuerdas. ¿Pecó él? No, no pecó. El Señor Jesucristo nunca pecó. Pero fíjense que la mansedumbre no necesariamente es lo que nosotros vemos, ni es una disposición. Este nació manso, este no. Este nació menso. ¿Se acuerdan de la palabra menso que decía el Chavo del Ocho? No, no es así. Sino que es una obra que viene de adentro, del alma. ¿Y saben qué? En primer lugar, el creyente que es manso, ¿con quién es manso? Es manso con Dios. Dios es el primer objeto de nuestra mansedumbre. Si nosotros somos un caballito, si nosotros somos alguien que es manso, se tiene que dejar guiar y tomar las riendas por Dios de su vida. Quien primero deja tomar las riendas de su vida por Dios, con un espíritu de mansedumbre, es quien empieza a vivir de manera mansa.
una vez que nosotros somos mansos para con el trato con Dios, somos mansos, empezamos a ser mansos para con los demás. Incluso toleramos muchas cosas porque sabemos que son puestas por Dios en nuestra vida. Porque ese mismo Señor que golpeó la mesa a los cambistas, mansamente se comportó cuando lo azotaban. ¿Y él tenía poder? Claro que tenía poder, pero obró en mansedumbre. ¿Quién fue el hombre más manso? Moisés. Dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra, obviamente, ¿no? Sacando al Señor Jesucristo, que es el modelo a seguir. Fíjense, busquen el capítulo 39 de Éxodo y vamos a ver algo que no habla de Moisés puntualmente, pero que sí habla de Moisés en cuanto a su relación con Dios. Ya se van a dar cuenta de qué hablo. Capítulo 39 de Éxodo. Les voy a leer. ¿Están ahí ya? 39, Éxodo 39, versículo 1. Está hablando de la obra del tabernáculo, ¿no? Este capítulo. Y dice, de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Que dice, todo junto leemos, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 5 dice, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, leemos todos juntos, como Jehová lo había mandado a Moisés. Dice el versículo 7, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras, se me borró acá, perdón, por piedras memoriales para los hijos de Israel, que dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y dice el versículo 21, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el versículo 26 termina diciendo, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el versículo 29 dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el versículo 31 dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el versículo 32 dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el versículo 42 dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda obra. Y el 43 dice, como Jehová había mandado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, entre otras cosas, Moisés era manso? Porque hacía todo y hacía hacer todo como Jehová lo había mandado a Moisés. La mansedumbre implica apacibilidad para con el trato con Dios. Y eso nos va a llevar a nosotros a ser mansos para con los demás, sabiendo que Dios pone en nuestro camino lo que Dios decide. Y sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien, aunque no sean las cosas que nosotros esperamos. Una vida trabajada por Dios es una vida que puede ser mansa, no una vida que hizo control mental, no una vida que hace mucho deporte para estar cansado y así quedarse relajado, sino una vida tratada por Dios como la vida de Moisés, ¿no? Moisés, recordemos cómo empieza su historia, cuando él mató al egipcio y sin embargo él terminó siendo el hombre más manso sobre la tierra, luego de tratarlo Dios 40 años. Moisés a los 40 se fue de Egipto y a los 80 comenzó la obra de sacar al pueblo de Israel. 40 años de trato de Dios con Moisés hicieron el hombre más manso sobre la tierra. Muy bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué tiene que tener en cuenta el cristiano
de cara a hablar de la mansedumbre. Tito capítulo 3, versículo 2. Tito Tito 3, 2. Esperen que... Tito 3, 2. Ahí estamos, esperen. Tito 3, 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En el versículo 15 del 2 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Le está dando instrucciones a Tito para los creyentes. Y se nos dice esto, debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa mansedumbre del trato con Dios debe ser exhibida a todos los hombres. Segundo, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Filipenses, Colosenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, no, 3:12. 3:12. Ah, pero estoy en Filipenses, disculpen, por eso. Biblia prestada, creyente perdido, esto es una cosa así. Uno no sabe cómo. 3:12, ahí está. No me hallo en la Biblia de otro. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Con lo cual, vestidos pues como escogidos de Dios. Quiere decirse que hay una vestidura que el creyente debe llevar. Y dentro de esa vestidura, la mansedumbre está. ¿Qué quiere decir? Que el creyente puede estar, lo vemos en el próximo pasaje que está en 1 Pedro 3:4, que habla de que uno debe ser ornamentado. ¿Qué quiere decir ornamentado? Adornado. Una ornamenta es un adorno. ¿Qué dice? A ver, 1 Pedro 3:4, alguien que lo lea. 3:4. Dice apacible, en realidad, pero es la misma palabra que mansedumbre, o manso. Atavío. Exacto. El ornato habla del adorno, que uno que no se deben adornar por afuera, sino que debe ser un adorno. El verdadero adorno es cuando el espíritu interno es apacible. Esa palabra que dice apacible es la original, que es manso. Quiere decirse que el creyente debe vestirse de mansedumbre y debe adornarse de mansedumbre. Es el mejor adorno. ¿Vieron que a veces uno, cuando ve a una persona que no era creyente y luego cree en el Señor Jesucristo, ¿qué decimos? Le cambió el rostro. Y no solo le cambió el rostro, le cambiaron las actitudes. Es el mejor adorno. No es que cuando es creyente se viste con corbata y anda con la Biblia debajo del brazo. Eso es todo externo. Lo interno es lo que sale hacia afuera y lo que verdaderamente adorna la vida, ¿no? Después, 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es una instrucción para Timoteo y le dice, sigue. Se trata de un acto permanente. Si uno mira ahí como es el original, dice siguiendo. Huye de todo esto, siguiendo
entre otras cosas, la mansedumbre. ¿Y qué es seguir la mansedumbre? Es buscarla permanentemente, es permanecer en un estado de búsqueda del Señor para vivir en mansedumbre. Con lo cual el creyente debe permanentemente vivir en búsqueda de esa mansedumbre en contraposición a las pasiones que atentan contra la voluntad de Dios y contra nuestro bien. Gálatas 6.1, Gálatas 6.1 vuelve a mencionar la mansedumbre, ¿no? Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si en algún momento alguien debe corregir a otro, alguien que ha fallado, debe hacerlo con mansedumbre, con docilidad frente a Dios, no con fuerza y con ira, sino con mansedumbre. Gálatas 6.1. Después, el mismo concepto aparece en 2 Timoteo 2.25. Después, Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1.21. Se nos vuelve a hablar de la mansedumbre. Y esta tiene que ver mucho con el trato con Dios que hablábamos antes, ¿no? 1.21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y esto tiene que ver justamente con someterse a la voluntad de Dios, como un caballo manso que deja ser guiado. La palabra implantada es la que debe guiar nuestras vidas. Santiago 1.21. Después dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, ya para ir terminando. 1 Pedro 3.15 dice: dice del 14, leamos, dice: más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, de los que se oponen, digamos. Sino santificad al Dios Señor en vuestros corazones, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón, o sea, explícame por qué vos creés en esto. Esa es demanda, razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y vos qué quiere decir esto que vos decís? ¿Por qué vos crees en esto? Vos estás equivocado. Y ahí nosotros decimos: no, porque vos sos el que está equivocado. No, con mansedumbre y reverencia. Algo que me maravilla a mí del Evangelio es que todo es con mansedumbre y reverencia. De Dios. Dios no obliga a nadie. Dios da la opción de aceptar su gracia. Mucho menos tenemos que ser nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros no somos mansos dando la expectativa, la razón de nuestra fe, es porque nos sentimos agredidos en lo personal. Y no tiene que ser así. La agresión de una persona que rechaza nuestra fe no es que nos está rechazando a nosotros, lo está rechazando a Dios. Por eso nosotros debemos permanecer con reverencia y mansedumbre, porque es la mejor representación del Señor que podemos hacer ante otro. ¿Somos mansos ante Dios? Tenemos que ser mansos ante los hombres. Y por último mencionar que en el capítulo 5, versículo 5 de Mateo, ¿no?, hay una bienaventuranza ahí del Señor. Cuando el Señor dio las bienaventuranzas, 5:5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra
por heredad, está haciendo referencia también al Salmo 37. Pero ahí lo maravilloso es que el Señor está hablando a los mansos, sabiendo que los mansos son los creyentes que han sido tratados por Dios. Hay una bienaventuranza, que es la herencia en la vida eterna. Nosotros somos coherederos con Cristo y hemos de recibir la herencia de nuestro Padre. Con lo cual, vivamos, queridos hermanos, con mansedumbre y disfrutemos de algo que es único, que es el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo que se manifiesta en un fruto real que cambia vidas. A Él sea la gloria, y no sé si algún hermano quiere cerrar esta parte para pasar al tiempo de la oración.